Buenas noches a todas y a todos. Iniciamos este evento para dar a conocer las propuestas del sexto Congreso de la Soberanía, expresando nuestra profunda tristeza y solidaridad con las familias de quienes fallecieron a causa de la pandemia de COVID-19, con los enfermos que sufren la infección y sus secuelas, con millones de personas que están sufriendo esta crisis económica. Este Congreso se ha consagrado al tema de cómo salir de la pandemia, cómo evitar tanto sufrimiento. Al mismo tiempo, llamamos a la responsabilidad social para que nos responsabilicemos colectivamente del combate a la pandemia y tomemos muy en serio las medidas necesarias para que ya no proliferen los contagios. El sexto Congreso se ha celebrado en el 10º aniversario de la fundación del Congreso de la Soberanía el 2 de octubre de 2010. El Congreso de la Soberanía se organizó en la Ciudad de México para responder a la situación de nuestro país en los primeros años del siglo XXI, de cara al 200 aniversario del inicio de la independencia y el 100 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, para continuar con las luchas seculares de nuestro pueblo por independencia, justicia, democracia y paz. De esta forma, asumimos nuestra soberanía para librar las luchas que en el siglo XXI se van a desarrollar dando continuidad a nuestro movimiento liberador. En este sexto Congreso, por acuerdo del Consejo del Congreso, se plantean las 13 propuestas que hoy vamos a presentar para poner a discusión de la sociedad y salir adelante de la crisis actual. El año 2010, a iniciativa de Mextequi, se convocó a la lucha por la soberanía luego de 16 años de proceso de integración económica, de 5 años de integración política, energética y en seguridad, y de 3 años de integración militar de nuestro país con los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Proceso que encubrían los gobiernos del PRIAN con la etiqueta de alianza estratégica con Estados Unidos. Fuimos conscientes que llamar a asumir la soberanía política y económica implica la soberanía en el sector agropecuario, industrial y de servicios de todo tipo. Y desde luego la soberanía militar y territorial, así como la soberanía cultural, el rescate de nuestra identidad y memoria histórica. La lucha por la soberanía tiene profundas implicaciones. A 200 años del inicio de la independencia, el Congreso de la Soberanía levantó la bandera de la plena independencia de México y del fin del régimen neocolonial, neoliberal y procorporativo que impulsó el viejo régimen del PRIAN. La tarea que inició el Congreso hace 10 años fue la de coadyuvar para un cambio de régimen, para transformar a México en un país en el que mande el pueblo y se mantenga libre del proyecto de integrarnos en la región norteamericana como bloque afín al imperio yanqui. Nuestra consigna fue y es que el pueblo asuma su soberanía. Convocamos a la unión de todo el pueblo por encima de ideologías, partidos políticos, creencia religiosa, edad, sexos, color de piel, origen nacional, situación socioeconómica, preferencia sexual y estilo de vida, todos unidos en la lucha por la soberanía y el bienestar general.
Han sido 10 años de arduo trabajo en el que hemos actuado en toda la República Mexicana y ampliado relaciones con los pueblos del mundo que luchan por la soberanía con congruencia y compromiso. Desde nuestra trinchera apoyamos las luchas a nivel internacional y de todas las Américas. Fortalecimos vínculos con los pueblos de América Latina y el Caribe y con los de Estados Unidos y Canadá, y apoyamos las luchas de los pueblos del resto del planeta. Las decisiones de nuestra organización son colectivas. Estas se discuten profundamente y se votan democráticamente. No se actúa por ocurrencias, sino con un plan preconcebido por todas y todos. Somos un factor de unión en el movimiento. Tenemos la firme convicción de que es la unidad la que nos va a llevar a la victoria, por lo que a los aliados no se les ataca. Buscamos eliminar el seguidismo hacia una persona y en vez de eso actuar de forma consciente y colectiva. Tenemos en cuenta que para el desarrollo de la conciencia hay que considerar que la comprensión requiere de un acto de participación consciente del individuo y un acto de descubrimiento en el contexto de una acción colectiva. No se aprende nada con la actitud de seguidismo pasivo y conformista. Nuestras decisiones surgen de la acción, de la experiencia de lucha y en aras de nuestro objetivo, que es el triunfo de la soberanía nacional y popular, la soberanía de cada región y localidad, así como la soberanía personal. Hemos defendido un programa y un proyecto de nación por encima de personas. Actuamos para defender la unidad del movimiento democrático sin atacar públicamente de ninguna manera a los compañeros y resolviendo las contradicciones con argumentos. Para nosotros, la unidad al interior de nuestra organización es vital, para lo cual tenemos el principio de plantear internamente los problemas sin hacerlos públicos y descontando luchas públicas que solo fortalecen al enemigo. Además de que las decisiones de nuestra organización las tomamos nosotros mismos, no personas ajenas a nuestros principios, organización, trabajo y acción. Y no nos colocamos en dependencia de tribunales del Estado para decidir nuestro propio futuro. Decidimos en nuestro Congreso de mayo de 2012 apoyar la lucha por derrocar al PRIAN y apoyar a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Y ese mismo año apoyamos la creación de Morena con el fin de derrotar al régimen, revertir la reforma energética, educativa y las demás contrarreformas que impulsó el Pacto por México, que más bien fue el Pacto contra México, y con la idea de crear comités en todo el país y luchar por la democratización de México, derrotando al régimen del PRIAN, que es neocolonial, neoliberal y neoporfirista. En este contexto, hicimos trabajo local en una de las delegaciones de la Ciudad de México, ganando la elección con el apoyo del pueblo de Azcapotzalco, sin dinero ni negociaciones, a pesar de que el régimen había asegurado continuidad en esa delegación. Derrotamos, pues, todo el aparato de fraude y compra de votos y demostramos que el pueblo puede si se pone en acción. Durante el periodo de 2015 a 2018, desarrollamos un gobierno democrático enfrentando al poder federal de la Ciudad de México y provocaciones locales. Trabajamos en un proyecto en el que la voluntad popular
se puso, a pesar de todas las presiones, por encima de inmobiliarias, traficantes de influencia, acaparadores del agua, mafias criminales y redes de corrupción. Una vez logrado el objetivo de derrotar al régimen neoliberal encabezado por el PRIAN, por medio de la movilización electoral de 30 millones de mexicanos que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, comenzó un proceso de transformación en México. La cuarta transformación de nuestro país debe culminar con la derrota del neocolonialismo y con la construcción de un país plenamente soberano. Tras el triunfo electoral del 1 de julio de 2018, el 28 de noviembre del 2018 se realizó el cuarto Congreso de la Soberanía, en el cual se aprobó un proyecto de nación de 7 resolutivos que resumen las principales problemáticas. 1. La defensa de la soberanía energética y los sectores estratégicos. 2. La autosuficiencia y defensa de la soberanía alimentaria. 3. Agua, petróleo y minas son riquezas para los mexicanos. 4. Rechazo a la integración de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. 5. Fortalecer la economía social y popular y la defensa de los migrantes en Estados Unidos y México. 6. Defensa de los derechos para todas y todos. 7. Paz, seguridad y justicia. En el sexto Congreso en desarrollo el viernes 2 de octubre, en su 10º aniversario, el Congreso de la Soberanía da a conocer las propuestas actuales de cara a la pandemia, para asumir nuestra soberanía y para que el pueblo construya un futuro de bienestar. Las propuestas se presentan a todo el pueblo en general, que es quien debe tomar sus propias decisiones y propugnan por una profunda transformación del sistema político y electoral con el fin de instaurar una democracia auténtica, la soberanía popular. Este Congreso lleva adelante los resolutivos de los Congresos cuarto y quinto. En medio de la pandemia, hemos visto claramente la necesidad de asumir nuestra soberanía como única forma de salir de la crisis de salud y económica. Al mismo tiempo que vemos que Estados Unidos, país al que nos sujetó el PRIAN, se hunde en una de las peores crisis de la historia, que tanto afecta negativamente a su propio pueblo y a los vecinos, convocamos a un foro, el Foro Alternativa Democrática, que durante 6 meses analizó y discutió las grandes soluciones para el país, que solo saldrá adelante cuando se tomen políticas soberanas que transformarían profunda y positivamente la vida del país, y soluciones que tiene que ser el propio pueblo el que las tome en sus manos y las lleve adelante. Hoy está en el orden del día el juicio a los expresidentes, que es tan necesario como histórico. Lo que además ha de hacerse, y es también necesario, es juzgar a sus cómplices en Estados Unidos y en las grandes corporaciones, y más aún, recuperar lo que nos han arrebatado, exhibir sus crímenes, revertir su ruta neoliberal y neocolonial y asumir nuestra soberanía. Es importante ya romper todo lazo de dependencia. Hemos realizado trabajo de difusión a través de numerosos videos, volantes, pósters, pláticas, conferencias, a través del Twitter, el Facebook, y trabajando en torno a los 500 años de la invasión española, con eventos en la Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, y en contra de las mineras en Veracruz, por el derecho al agua con la Coordinadora Nacional Agua para Todos, y
apoyando a diversas organizaciones sociales. En la pandemia seguimos trabajando, haciendo uso del Zoom y de las redes. Este congreso se ha complicado en su organización por la propia pandemia, pero siempre estamos dispuestos a adecuarnos a las necesidades para organizarnos. Nada puede detener la organización popular por la soberanía. Todos los pueblos han seguido atentamente y apoyado solidariamente la lucha del pueblo boliviano. El pueblo boliviano que durante décadas ha dado ejemplos de combatividad y también de grandes logros en el gobierno que encabezó el MAS con el compañero Evo Morales. Tenemos entre nosotros la presencia de quien fue embajador de Bolivia en México hasta el año pasado, hoy está asilado, pero para nosotros sigue representando al pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia que hoy se encuentra a un punto, en una encrucijada de su historia, sabiendo que tiene todo el potencial de ganar estas elecciones al mismo tiempo que el imperio yanqui y los golpistas están haciendo todo lo posible por robarle una vez más al pueblo boliviano esta posibilidad de gobernarse a sí mismo. Escuchemos las palabras de José Crespo. Hermanas y hermanos participantes de este sexto Congreso de la Soberanía, que coincide ahora con su 10º aniversario. Reciban ustedes un afectuoso saludo de Bolivia, pero de esa Bolivia digna, que se siente parte de nuestra América Latina, con el deseo de que este Congreso sea exitoso. Gracias por permitirme compartir con ustedes la actualidad de Bolivia brevemente, que en este momento enfrenta elecciones nacionales. Se realizarán este 18 de octubre, en poco más de 2 semanas, después de una lucha de cerca de 10 días por recuperar la democracia que fue secuestrada por las organizaciones de derecha enemigas del gran movimiento popular que acaudilló nuestro presidente Evo Morales Ayma. El movimiento al socialismo, que sufrió con el pueblo boliviano el golpe de Estado de finales del año pasado al presidente Evo Morales, está primero en todas las encuestas con sus candidatos ahora Luis Arce y David Choquehuanca, quienes fueron los mejores y más duraderos ministros del gobierno precisamente del presidente Evo Morales. Estamos atentos, sin embargo, a que la derecha intente dañar este proceso electoral que llevaría nuevamente al pueblo boliviano a tomar el poder, y estamos además conscientes y agradecidos con todos los movimientos de soberanía de cada uno de nuestros países latinoamericanos que sabemos nos acompañan en este momento, en esta batalla popular que en esta ocasión es una batalla electoral. Por supuesto, pensamos primero en los hermanos, en las hermanas mexicanas y mexicanos que acogieron al presidente Evo Morales en asilo político y que ahora cuidan de los 6 hermanos bolivianos que están asilados en la Embajada de México en Bolivia. Con esa seguridad, les reitero nuestro saludo digno para que el Congreso que llevan adelante ustedes ahora, pues, sea exitoso. Agradezco a quienes están dirigiendo esta actividad y espero sinceramente poder acompañarlos. Muchas gracias. Agradecemos al embajador José Crespo por estas palabras y tenemos mucha confianza que el pueblo boliviano, más temprano que tarde, va a poder cumplir su objetivo, tener el poder en sus manos para que Bolivia siga transformándose en aras de su bienestar, rompiendo con los golpistas y con estos planes siniestros
por parte del Imperio americano. A continuación vamos a dar a conocer las 13 propuestas que estamos presentando para su discusión entre la población como formas de tener la posibilidad de recuperar a nuestro país. El Congreso de la Soberanía, de cara a la situación actual, presenta 13 propuestas. El pueblo asume su soberanía, 2010-2020. 1. Garantizar derechos e integridad de la mujer. 2. Prioridad a la salud y bienestar. 3. Economía solidaria y Estado soberano. 4. Soberanía alimentaria. 5. Soberanía financiera y suspensión de pagos de la deuda. 6. Educación. 7. Cultura, identidad y memoria histórica. 8. Agua para todos. 9. Derechos laborales garantizados. 10. Cancelación de concesiones mineras y defensa del medio ambiente. 11. Defensa de derechos humanos que niega el capitalismo. 12. Renovación democrática y nueva constitución. 13. Solidaridad internacional respecto a la soberanía. Estos son 13 propuestas que vamos a ir desglosando una por una. Tenemos con nosotros a la compañera Kathleen Chandler de los Estados Unidos, que nos va a dar un saludo en vivo, y a continuación vamos a transmitir el video que nos mandan desde los Estados Unidos. The U.S. Marxist-Leninist Organization extends its revolutionary greetings to the Sovereignty Congress and brings the warm support of all the communists and the many fighting for rights in the U.S. We join the call of sovereignty to the people. We extend a red salute to all those present and the ongoing organizing work. The link between our two peoples is very strong, and our work together an important contribution to advancing the struggle to vest sovereignty in the people of both Mexico and the United States. The U.S. crime of ripping so much of Mexico's territory from her and annexing it has not been forgotten, especially given there are still thousands of U.S. troops at the border. El Movimiento Popular de Estados Unidos por la Igualdad, la Justicia, los Derechos y la Rendición de Cuentas sigue siendo implacable e impávido. Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos, usmlo.org. Los trabajadores y activistas en los Estados Unidos persisten en organizar la resistencia, exigiendo control sobre la policía y los presupuestos, defendiendo los derechos, expresando su impulso por el empoderamiento político. Ciudades como Portland, Oregon, Detroit, Michigan, Louisville, Kentucky han visto más de 120 días de acciones a pesar de los brutales ataques policiales con gas lacrimógeno, porras y casi 10,000 arrestos. Esto incluye organizar alimentos y suministros médicos para sus comunidades. En una ciudad tras otra, la policía sigue intensificando las situaciones y recurriendo a la violencia, incluido el uso de la fuerza letal, a pesar de los requisitos de la situación. En todas partes, la gente está respondiendo, hablando por ellos mismos y persistiendo imperturbable en sus demandas. Estas demandas incluyen el financiamiento total para programas sociales, como vivienda, escuelas seguras y atención médica universal gratuita, con mayor asistencia para quienes padecen enfermedades mentales. Se ha demostrado una y otra vez la necesidad de desfinanciar a la policía y al ejército y poner fin a la militarización de las ciudades con su presencia policial masiva, fuerzas federales, tanques, cercas alrededor de edificios públicos y más. El llamado al control sobre la seguridad y protección en las comunidades, así como sobre los asuntos presupuestarios, hace evidente que la gente tiene las soluciones y quiere el poder para decidir estos asuntos. En todas partes se escuchan demandas de control comunitario,
detener los delitos policiales, eliminar las fuerzas federales y retirar todos los cargos contra los organizadores. Las acciones demandan el cierre de centros de detención y la liberación de las familias, especialmente con el tema del COVID-19. Se han organizado acciones de apoyo a las mujeres que se han puesto en huelga de hambre en los centros de detención. Muchos afroamericanos, trabajadores jóvenes, mujeres, inmigrantes, miembros de sindicatos, organizadores de derechos, personas de todas las nacionalidades y creencias políticas y religiosas se unen para luchar por la justicia, la responsabilidad y la toma de decisiones. A medida que avanza el trabajo, el factor decisivo sigue siendo el pueblo mismo, que trabaja incansablemente para que la policía rinda cuentas y que afirma su derecho a gobernar, decidir para que se puedan materializar nuevos arreglos que favorezcan al pueblo. Una característica de la lucha actual es que la gente ve los asesinatos policiales en una ciudad como responsabilidad social de todos. George Floyd fue asesinado en Minneapolis. Se produjeron inmediatamente más de 140 acciones en ciudades y pueblos de todo el país. El internacionalismo de los pueblos de todo el mundo se vio en las decenas de acciones en apoyo a la resistencia de Estados Unidos por los derechos. Los homicidios racistas injustificables de afroamericanos por parte de la policía incluyen los últimos delitos de la negativa del gobierno a procesar a policías asesinos de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, así como homicidios en Rochester, Nueva York y Los Ángeles, California. Las manifestaciones aumentaron en Louisville ante la noticia de que no se presentaron cargos para los asesinos de Breonna, otra provocación del gobierno, cuya atrocidad e inhumanidad revelan a fondo la perversidad del sistema racista en los Estados Unidos. Junto a la indignación expresada en Louisville, al igual que George Floyd, muchos salieron a las calles en protesta en todo el país. En la ciudad de Nueva York, Chicago, Minneapolis, Portland, Los Ángeles y otros lugares, más de 11.354.000 personas han firmado una petición exigiendo que todos los policías involucrados rindan cuentas y que los funcionarios gubernamentales tomen las medidas pertinentes. El caso de Rochester salió a la luz debido a los esfuerzos de la familia para exigir un video policial. La policía local sabía que se trataba de un homicidio desde marzo y el fiscal general de Nueva York tenía el caso desde abril. Sin embargo, ambos ocultaron el crimen hasta septiembre, después de que la familia obtuvo el video. Esto ha expuesto aún más los esfuerzos de los estados para sofocar la resistencia al afirmar que la solución a los asesinatos policiales es una investigación independiente del fiscal general de estado. Protestar tanto en Rochester, Nueva York, como en otros lugares. El nivel de brutalidad de las fuerzas policiales en todas partes. En Los Ángeles nuevamente dispararon a un hombre afroamericano desarmado por la espalda mientras huía, y en Rochester asfixiaron a otro después de desnudarlo y esposarlo en el suelo en un clima frío. Deja en claro que estas instituciones racistas están organizadas para someter a la gente a un sistema que protege los intereses de la propiedad privada, generando miedo para luego presentar tal inhumanidad como democrática y aceptable. Es claro el temor de los gobernantes a que su democracia y justicia ya no sean aceptadas. Los círculos gobernantes de Estados Unidos y sus representantes electos están haciendo todo lo posible para socavar el creciente movimiento por el cambio. Presentan a quienes protestan por sus derechos y contra la violencia policial y la impunidad como fuente de conflicto y violencia, aun cuando ésta es provocada por el Estado. También afirman que el camino a seguir es elegir un bando en las elecciones de noviembre o depender de alguna forma en la maquinaria estatal. Para desviar e interrumpir el movimiento, no solo se presentan las elecciones como la solución, sino que ahora están desplegando milicias racistas respaldadas por el Estado.
Esto no solo se utiliza para incitar a la violencia contra manifestaciones pacíficas, sino también para justificar el uso de una violencia estatal mucho mayor, supuestamente para controlar a los extremistas de la derecha y la izquierda, pero la violencia del Estado no disuadirá a la resistencia que está decidida a prevalecer. Lo que queda claro de la implacable organización es que la gente mantiene la iniciativa en sus propias manos y la lucha por una democracia de su propia creación. El arresto o despido de algunos líderes, los reclamos de reforma y la intención de depender del Estado para encontrar soluciones son absolutamente rechazados. Como dicen los carteles, un sistema no puede fallarle a aquellos para quienes no fue diseñado para proteger. La gente está luchando por un cambio en favor del pueblo, un sistema en donde los derechos de todos estén garantizados y su propio empoderamiento político lo asegure. Muchas gracias a la Organización Marxista-Leninista de los Estados Unidos por esta presentación. Nos sentimos muy unidos a todo el pueblo de Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos hay 50 millones de migrantes mexicanos, pero también todo un pueblo por encima de razas es un pueblo trabajador, un pueblo con visión de futuro que seguramente a través de estas luchas va a dar un gran ejemplo al mundo de combatividad y de cómo el imperio yanqui va a ser derrotado desde dentro y desde fuera. A continuación vamos a recibir el saludo de los camaradas de Canadá. Estamos muy contentos con su presencia en nuestro Congreso. Margaret Villamar nos va a dar una introducción y posteriormente tenemos un video proveniente de Canadá con un saludo del Partido Comunista de Canadá Marxista-Leninista al 6º Congreso de la Soberanía. Bienvenidos, compañero Claude y compañera Margaret. Compañera Margaret, tienes la palabra. Gracias. Marxista-Leninista les manda un saludo caluroso y felicitaciones por el 10º aniversario de la fundación del Congreso de la Soberanía. Como siempre, es un honor para nosotros participar en este Congreso con ustedes. Deseamos pleno éxito al 6º Congreso y en las tareas que se han asignado para avanzar en la realización de sus objetivos. Hoy en día, la oligarquía imperialista internacional opera en forma de carteles y coaliciones que no tienen nada que ver con los intereses ni el bienestar de nuestros pueblos. Al contrario, es para dominarnos, saquear nuestras riquezas y negar nuestros derechos en la manera más inhumana. Esta situación exige reforzar nuestra unidad en acción de forma concreta para hacer fracasar ese proyecto destructivo de los imperialistas y sus lacayos serviles y para hacer prevalecer los intereses, la soberanía y el bienestar de nuestros pueblos y para que seamos un factor de paz en América y en el mundo. Viva la unidad de nuestros pueblos y nuestra lucha por la soberanía. Enseguida, ahora se va a presentar un video con el mensaje completo de nuestro partido y con imágenes de las luchas que se están librando la clase obrera y el pueblo canadiense por sus derechos y los derechos de todos. Gracias. Sexto Congreso de la Soberanía de México. Mensaje del Partido Comunista de Canadá, Marxista-Leninista, 2 de octubre 2020. Muy queridos compañeros de lucha, el Partido Comunista de Canadá, Marxista-Leninista, les transmite su caluroso saludo y felicitaciones por el 10º aniversario de la fundación del Congreso de la Soberanía, 10 años de vida ardua y lucha de principios, con muchos logros importantes para el porvenir del pueblo,
Los problemas son muchos y cada día más, pero lo que es precioso en la vida es la lucha organizada para vencer. Esta lucha mejora la situación, porque en lugar de problemas y más problemas, que nos matan poco a poco, tenemos problemas de organización, creados por nosotros para vencer. A tales problemas les podemos dar soluciones inmediatas, día a día, avanzando en las tareas que nosotros mismos nos proponemos. Nadie nos puede quitar la consciente capacidad creadora y el poder impulsado por nuestro amor y corazón humano. Asimismo, les deseamos pleno éxito en los trabajos de su 6º Congreso y en la elaboración de su programa, que permita avanzar en la realización de sus objetivos, para que nuestro pueblo hermano mexicano pueda ejercer plenamente su soberanía, estableciendo mecanismos que le permitan tomar decisiones y desarrollar una sociedad que respeta los derechos de todos y todas, una sociedad hecha por y para los seres humanos. Nuestros pensamientos se dirigen también a las miles de personas, camaradas, amigos y familias que han perdido a un ser querido como víctima de esta trágica pandemia que sacude a toda la humanidad y que exige el ejercicio de una solidaridad humana del nivel necesario para la supervivencia. Mencionamos aquí el nombre del querido compañero y miembro del Congreso de Soberanía, Jesús Escamilla, cuya pérdida es muy fuerte. Nuestras simpatías, las más profundas, a sus compañeros de lucha y trabajo en contra del bloqueo a Cuba y para la soberanía de México. Nuestra simpatía también para la familia de la trabajadora migrante mexicana en Canadá, que murió hace poco del maltrato que había vivido en Canadá. Trabajadora dicha, indocumentada, vivió en Montreal 11 años, recibiendo de 5 a 10 pesos la hora, una jornada a menudo de 13 a 16 horas, gracias al tráfico de humano que les toca a los migrantes. Sufrió 2 accidentes de trabajo y 3 cirugías, sin derecho a los beneficios de la salud pública o a la indemnización. Las deudas y su condición de incapacidad de trabajar la forzó a regresar a México, donde murió. Nosotros luchamos para lograr los derechos de todos los migrantes, como en Canadá, para que todos, sin excepción, se les reconozca sus estatus legales y todos los derechos laborales, de salud e indemnización. Estas son las vidas esenciales que las élites no reconocen. En los últimos meses somos testigos de 2 corrientes muy distintas a escala mundial. Por una parte, miles de trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, empezando por los de la salud, la alimentación, la educación, la producción y distribución de productos esenciales, que demuestran con su trabajo y determinación su dedicación incondicional a la defensa de la vida humana, y esto para muchos con peligro de su vida propia. También hemos visto cómo, además de luchar contra este virus mortal, en la gran mayoría de los casos han tenido que luchar también contra la negativa de las autoridades gubernamentales, que no le ponen caso a los consejos que dan, a su tremenda sabiduría derivada de su experiencia práctica. En muchos casos muestran el coraje de tener que rechazar la aplicación de directivas incoherentes, contraproducentes, incluso criminales. Es evidente que si desde el principio los trabajadores tuvieran el poder de ser escuchados y puestos en el centro de las decisiones y de la elaboración de los planes de lucha contra el COVID-19, se hubieran salvado miles de vidas. Lo mismo ocurre con la organización del trabajo en los lugares de producción y distribución, que hubieran evitado la grave crisis económica que estamos viviendo y que agrava el sufrimiento y la miseria a millones de vidas humanas. Descaradamente, y en un intento de salvarse, las élites que se han apoderado del Estado afirman que la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores o las enfermedades crónicas y la fragilidad de los sistemas de salud, argumentos que miles de trabajadoras, trabajadores y el pueblo han rechazado con fuerza, recordándoles que es el estado descompuesto del sistema de salud y otros
es consecuencia de la aplicación de más de 30 años de política neoliberal, antisocial, políticas criminales destinadas a la adulación de los beneficios a costa de la vida y del bienestar humano. Esto nos lleva a la otra corriente presente, que es la de la oligarquía imperialista internacional, que dicta a los gobiernos cómo utilizar la pandemia para acaparar aún más riqueza social y que al salir de esta tragedia todo esté en acción para que los ricos y poderosos se queden con toda la riqueza producida por la clase obrera. En este momento vemos reunidos todos los aspectos más viles del sistema oligopolio imperialista internacional, mientras millones de trabajadores y trabajadoras luchan día y noche por salir victoriosos de esta pandemia. Estos oligopolios trabajan que de la tumba de cientos de miles de seres humanos crezcan miles de millones de ganancias. Esto es lo que nos demuestra su disposición a obligar a las trabajadoras y a los trabajadores a volver a los lugares de trabajo, en condiciones peligrosas para su vida, obligar a los trabajadores y a los jóvenes a regresar a los centros de educación con la aplicación de una medida totalmente incoherente que pone en peligro su vida y la de sus familias. En Canadá, miles de trabajadores migratorios se han visto obligados a continuar con su trabajo en condiciones totalmente inhumanas, sin precauciones, sin atenciones, abandonados a su suerte, bajo la amenaza constante de arriesgar su vida o ser expulsados. Mientras tanto, las estadísticas muestran que en Canadá los 20 multimillonarios más ricos del país han aumentado su riqueza colectiva en 37,000 millones de dólares desde marzo, mientras que Estados Unidos, los 12 principales multimillonarios han visto aumentar su riqueza combinada en un 40%. 283,000 millones de dólares, hasta más de $1 billón. Mientras nuestros pueblos están en alerta para derrotar la pandemia y hacer que al salir de ella se eliminen las condiciones que provocaron la crisis humanitaria a fin de garantizar el bienestar de todos, los imperialistas estadounidenses y los gobiernos serviles que los siguen, como el de Canadá, se esfuerzan por establecer más su control económico sobre los pueblos de nuestra América. Usan este trágico periodo de pandemia para someter las economías de nuestros países a su control absoluto. Para ello, propugnan la integración económica, militar y energética total de nuestro hemisferio al servicio de los intereses imperialistas, de hegemonía y de guerra. Desean utilizar a nuestros gobiernos como instrumentos en sus sucias actividades de injerencia criminal en los asuntos internos de otros países, especialmente los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, Haití, Puerto Rico y otros. Su integración militar llegará hasta el deseo de utilizar a nuestros pueblos en contra de los intereses soberanos de otros pueblos de América y del Caribe. Esto es lo que representa, entre otras cosas, el nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, lo que presenta como una garantía de gran desarrollo económico y social para nuestros pueblos, es, de hecho, una fuente de destrucción de nuestras economías nacionales, de división de nuestros pueblos, que ponen en confrontación a nuestros trabajadores, al servicio de los oligopolios, promoviendo un racismo atroz y superexplotación para los miles de trabajadores migrantes. Este acuerdo no cambia que el 25% del territorio nacional de México bajo control de las empresas mineras, 90% esté dominado por las mineras canadienses, que cada día roban millones de dólares en riqueza de los recursos naturales del pueblo mexicano, que el sector de producción en Canadá se destruye y la economía está integrada a la economía de guerra de Estados Unidos, así como el Estado canadiense se ha vuelto extensión del Estado yanqui y
de la política de Canadá se desarrolla como parte integral de la guerra civil que estalla en Estados Unidos. Todas las regulaciones en Canadá y México se vuelven conforme a las regulaciones de Estados Unidos, conformes con las demandas de Homeland Security, sin hablar de la zona franca propuesta para la frontera entre México y Estados Unidos, que no tiene que conformarse a las leyes nacionales. La propaganda que tales acuerdos se hacen con el fin de garantizar el bienestar de nuestros pueblos es desinformación para que nuestros pueblos no tengan orientación propia para resolver la crisis a su favor, por lo cual es precisamente una de las tareas más importantes del Congreso de la Soberanía. La oligarquía imperialista internacional con sus oligopolios, que operan en forma de cárteles y coaliciones estilo mafioso, no tiene nada que ver con los intereses y el bienestar de nuestros pueblos. Sus objetivos no tienen nada de humano, sus pretensiones no son liberar a la humanidad y a la naturaleza, de la cual formamos parte íntegra, de los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades creativas, porque si factor antihumano, antisocial es el obstáculo, la situación demanda la unidad en acción de nuestros pueblos, en la lucha para hacerle fracasar y luchar con nuestra soberanía, que en el siglo XXI requiere resolver el problema de cómo apoderar el pueblo con sistemas electorales y de representación que logra expresar lo que quiere el pueblo, no lo que capas por encima del pueblo dicen que los pueblos quieren. Defender y afirmar nuestro derecho a decidir por nosotros mismos cómo desarrollar nuestra economía, nuestro sistema político y nuestra sociedad para la que garanticen los derechos de todos y que el acto de nuestros pueblos sea un factor de paz en América y en el mundo. Nuestros pueblos tienen una gran historia de unidad y ayuda mutua que viene de mucho antes de la invasión de las potencias imperialistas europeas. Todos los días nuestros pueblos se resisten a los ataques de los imperialistas contra nuestros derechos soberanos, nuestro derecho a decidir y nuestro bienestar. En momento nos exige que desarrollemos la fuerza de nuestra unidad en acciones concretas, que la fortalezcan y la hagan prevalecer los intereses de nuestros pueblos sobre los de los imperialistas y sus serviles lacayos. ¡Viva la unidad de nuestros pueblos! ¡Viva la lucha por la soberanía! ¡Abajo el imperialismo de Estados Unidos y sus lacayos! ¡Viva el Sexto Congreso de la Soberanía! Muchas gracias al Partido Comunista de Canadá por este mensaje. Estamos seguros que los pueblos de México, de Canadá, de Estados Unidos, de toda América Latina y del Caribe, estamos luchando para forjar un futuro común de soberanía de cada pueblo, de ayuda mutua, de respeto y de solidaridad entre nosotros. Gracias, compañeras y compañeros. A continuación pasamos a ver las propuestas. Estas 13 propuestas se están presentando el día de hoy para la sociedad. 1. Garantizar derechos e integridad de la mujer. 1.1. Equidad de género a todos los niveles. Abolición de los roles de género. Políticas públicas con perspectiva de género. Impartir la materia de educación sexual y afectiva en todos los niveles educativos. En la universidad, sobre todo, en medicina y derecho. 1.2. Mujeres indígenas. Respeto a la autonomía y autodeterminación de las mujeres indígenas, a su cultura, visión de la vida, prácticas educativas y de salud. Oportunidades de educación dentro de su idioma y cosmovisión y de desarrollar su sistema de salud. Respetar, valorar y recoger su experiencia y saberes. 1.3. Abolición de la explotación sexual. Erradicar la violencia hacia la mujer por medio de la prevención, atención y sanción. Eliminar la trata de personas, la pederastía y el abuso infantil. Atender las recomendaciones de la ONU para México en relación a la violencia hacia la mujer. 1.4. Reconocimiento y derechos laborales. Organización social y colectiva de trabajadoras incluyendo a las domésticas. Eliminar la brecha laboral,
salarial, patrimonial y económica. Fomento a la economía feminista. Acceso al seguro social a las amas de casa y al trabajo doméstico no remunerado. Jubilación, aguinaldo, prestaciones, pensión. Reconocimiento y derechos laborales para las amas de casa. Para que la mujer pueda trabajar es necesario este apoyo gratuito. 1.5. Derechos reproductivos. Atención a la violencia obstétrica y al tema de la natalidad. Acceso a la prevención del embarazo y a la educación sexual, principalmente a adolescentes. Despenalización del aborto accesible, seguro y gratuito. Que la mujer decida sobre su propio cuerpo. 1.6. Transformar roles. Paternidades responsables, nuevas masculinidades. Educación de los hombres para ejercer su paternidad. Políticas públicas que favorezcan a la paternidad responsable. 1.7. Apoyo social. Guarderías accesibles y cercanas. Impulsar casas de refugio. Cocinas y lavanderías económicas. Apoyo social al trabajo doméstico y al cuidado de enfermos. Atención de la salud en casa. Centros de cultura en toda comunidad. 1.8. Justicia. Atención y respeto a las denuncias de mujeres y al debido proceso de las acusadas por algún delito. Que se garantice su reinserción en la sociedad. Acceso a la justicia y reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia sexual y de género. 1.9. Derechos reales. Organizar a la sociedad para que los derechos se garanticen, que se respeten los derechos no formales, reales de las mujeres. Indígenas, afromexicanas, bisexuales, lesbianas sin tomar en cuenta apariencia, color de piel, origen nacional, edad, religión, ideología. 1.10. Transformar el sistema de opresión. El enemigo de la mujer es el sistema patriarcal y de explotación. Un Estado con equidad de género, que no reafirme ni promueva el patriarcado, la publicidad y los medios. Contar con medios propios, instancias de denuncia y control. 2. Prioridad a salud y bienestar. 1. Inversiones en salud, en medicina tradicional, herbolaria, homeopatía, alopatía, así como acupuntura. 2. Atención materna infantil, combinando partería con medicina tradicional. 3. Dar prioridad a la prevención de la salud, regular integralmente su atención, prohibir la publicidad y comida chatarra, promover vida sana y productiva. 4. Anunciar ampliamente las sustancias de los alimentos e inspeccionar el tema de las vacunas. 5. Difusión en medios y redes sociales la problemática de sanidad. Lograr la organización social para difundir y demandar las cuestiones de salud. 6. Producir las vacunas aquí, en el país, contra el monopolio químico farmacéutico internacional. Eliminar derechos de patente. 7. Penalizar las comisiones en ventas de medicinas, evitar el desabasto de medicamentos en el sector público y eliminar el cuadro básico. 8. Revisar el papel a la COFEPRIS, sanearla y que sea incluyente, investigar nuevos medicamentos, promover los servicios de salud locales y adecuarlos a usos y costumbres. 9. Procurar la salud integral física, mental, psicosocial y el trato digno en psiquiátricos, uso de nanotecnología para medicina preventiva. 10. Canalizar nuevos médicos becarios a la salud pública y local, trato digno a residentes e internos, presupuesto a hospitales escuela para combinar la práctica con la teoría y promover la medicina rural. 11. Impulsar medicamentos gratuitos o al costo con control de precios, eliminar corrupción en licitaciones, fortalecer servicios públicos contra la privatización. 12. Fomentar el bienestar general como pilar del cuidado de la salud, con acceso a la alimentación sana, transporte, vivienda, esparcimiento, educación y cultura que satisfagan las necesidades de la población. 3. Economía solidaria y Estado soberano. 3.1. Contrarrestar los abusos de la banca. 3.2. Trabajar por nacionalizar y estatizar la banca. 3.3.
establecer el monopolio de la plata para la nación y evitar la devaluación. 3.4. La minería debe fortalecer la soberanía financiera. 3.5. Las reservas internacionales, no tenerlas en dólares y ni en la Fed de Estados Unidos. 3.6. Las reservas suman 270,000 millones de dólares. Hacer mano de esos recursos. 3.7. Proteger las reservas de la intervención de gobiernos extranjeros. 3.8. Reforma fiscal a fondo para que paguen más las corporaciones, no los ciudadanos. 3.9. Estudiar los límites que tiene que imponer Hacienda a transacciones financieras. 3.10. Analizar y democratizar la decisión sobre el uso de ingresos por parte del Estado. 3.11. Poner el mercado y las finanzas al servicio de la economía y no al revés. 3.12. Que los impuestos ayuden al desarrollo productivo y social y no al dispendio. 3.13. Indispensable una economía soberana a nivel nacional, regional y local. 3.14. Asumamos la soberanía política, económica, cultural, militar y en todos los sectores, regiones, localidades y personas. 4. Soberanía alimentaria. 4.1. La soberanía alimentaria es estratégica, prioritaria y un derecho humano fundamental y irrenunciable. Es cuestión de seguridad nacional y para la descontaminación del ambiente. Es necesaria la renovación de la ley agraria y de la ley de patentes. Atención al Tratado de Nagoya. Estrategias para prevenir zonas de siembra de droga. 4.2. Sembrar alimentos en ámbitos familiar, comunitario, local, regional y nacional. Promover la agricultura urbana, fomentar los huertos colectivos urbanos de acuerdo a climas, agua y regiones. Producir composta y lombricomposta a nivel comunitario. Impulsar a nivel local los cultivos organopónicos. Desarrollar la vocación agrícola de regiones y microrregiones. Políticas federales, estatales y locales que vigilen el desarrollo y organización. Evitar la deforestación por la ganadería e implantar formas de cultivo sin deforestar. 4.3. Evitar la migración apoyando al campo. Triplicar el número de trabajadores agrícolas en el país. Recuperar la tradición agraria. Incorporar a millones de mexicanos en labores agrícolas en zonas rurales, semiurbanas y urbanas, mejorar las condiciones de los jornaleros y peones, revisar y replantear los contratos temporales de los mexicanos en el extranjero. 4.4. Acercar producción y consumo, desarrollar variedades locales de semillas, fomentar el policultivo para enriquecer la tierra, recuperar tierra cultivable y preparar tierra que se pueda abrir al cultivo, evitar el abandono agrícola. 4.5. Prohibir las semillas transgénicas que acaban con la variedad de semillas milenarias. Expulsar a corporaciones como Monsanto. No a fertilizantes, plaguicidas y pesticidas agroindustriales de origen químico. Impulsar el desarrollo agrícola sin insumos industriales y con abonos orgánicos procesados localmente. 4.6. Desarrollar la agricultura orgánica. Impulsar el alimento sano, orgánico, plantas plaguicidas sin pesticidas ni fertilizantes químicos y agricultura ecológica. Manejo ecológico de los suelos y de las plagas. Impedir la comercialización de productos nocivos para la salud. 4.7. Prohibir o poner altos aranceles a la importación de todos los alimentos que se pueden producir en México, para impulsar la producción nacional y el apoyo al campo. Subsidiar la producción de alimentos, apoyar al campesino asegurando precios de garantía. 4.8. Educación para la alimentación sana desde niños. Con la publicidad generar hábitos de buena nutrición y contra comida chatarra y consumismo. Talleres de nutrición, elevar la cultura alimentaria, etiquetar los productos, alentar productos naturales, no enlatados. 4.9. Priorizar semillas autóctonas, desarrollar cultivo de plantas medicinales, dejar de importar maíz del extranjero, produciendo nuestras variedades. 4.10. Apoyo a la comercialización,
facilitar el transporte, conectar al productor con el consumidor en sus espacios locales, comprar directamente a los productores evitando intermediarios. 4.11. Impulsar apoyos técnicos, financiar investigación, tecnologías y a los ingenieros agrónomos. Desarrollar la agrotecnia a todos los niveles educativos y en centros de investigación y experimentación. Que los estudiantes produzcan en las escuelas impulsando la agroecología, fomentar la producción de hongos, insectos, espirulina, maguey, nopal y maíz. 5. Soberanía financiera y suspensión de pagos de la deuda. 5.1. Afrontar uno de los más grandes problemas del país, la deuda. 5.2. La soberanía financiera es la clave. 5.3. México tiene recursos sin endeudarse para ser soberano financieramente. 5.4. Romper con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han recortado gasto social y en salud y educación. 5.5. Suspender pagos de la deuda externa. 5.6. Renegociar la deuda en favor de México luego de estudiarla a fondo. 5.7. Usar los recursos de la deuda productivamente. 5.8. Detectar el uso de la deuda en todo el país y en cada estado. 5.9. Eliminar mala administración y corrupción en el manejo de la deuda. 5.10. Transparentar y frenar el endeudamiento nacional y también el estatal. 5.11. Que el pueblo intervenga y decida en las políticas de endeudamiento y el destino de los recursos que se liberen. 5.12. Evitar que las devaluaciones aumenten la deuda no contratándola en dólares, sino en plata. 5.13. No sujetar las políticas económicas a ninguno de los organismos financieros internacionales. Punto 6. Educación. 6.1. Defender la educación pública, universal, gratuita y laica. Acceso universal a todos los niveles educativos. 6.2. Fomentar la educación comunitaria y la familiar. Hacer programas locales. 6.3. Ligar la educación al empleo. Dar prioridad al mexicano calificado. 6.4. Estimular el gusto por el estudio y el aprendizaje. Capacitar a los maestros para evitar cargas de trabajo y tareas arbitrarias. Moderar al máximo las tareas y exámenes, las exigencias de equipo y materiales. 6.5. En la pandemia, hacer llegar la educación a todas y todos en cada lugar. 6.6. Desarrollar contenidos críticos, humanistas y liberadores. No a la educación estandarizada. Buscar autonomía personal. 6.7. Fomentar el desarrollo del trabajo en equipo, la equidad y el desarrollo humano integral. 6.8. Promover nuevos valores y la sensibilidad humana con respeto a la naturaleza. 6.9. Cuidar cómo se oferta la educación y sus instalaciones en relación con la sociedad. 6.10. El Estado se responsabiliza de hacer llegar la educación de todos los niveles a todos los habitantes. 6.11. Cambio de modelo educativo centrado en primer lugar en los alumnos y en segundo en los maestros y al último en los métodos burocráticos y administrativos. 6.12. Una educación que sea no de cargas de trabajo, sino para incentivar el interés de quien aprende. 6.13. Eliminar los títulos y la discriminación de oportunidades por niveles educativos. 6.14. Programas adecuados a los lugares, las situaciones, las personas. Fomentar la educación-producción. 6.15. Educación al servicio de la sociedad, no de las corporaciones. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Punto 7. Cultura, identidad y memoria histórica. 7.1. Rescate de la cultura mexicana y de sus instituciones, no mercantilizarla. La cultura nos sensibiliza y humaniza. 7.2. Es prioritario financiar la cultura y la historia. Debe haber una renovación cultural. 7.3. Aumentar la oferta cultural gratuita. Formar grupos de teatro, música y danza en cada colonia, barrio, unidad habitacional, etc. 7.4. Fomentar la cultura de la paz y desechar la de la violencia en todas las expresiones de la vida, comenzando por televisión y prensa. 7.5. Rescatar y difundir la cultura de cada pueblo de espaldas al enfoque limitado hispanista y anglosajón. Cultura no son eventos, sino toda actividad humana.
7.6. Rescate de la identidad originaria y de las identidades locales, no folclorizarlas. 7.7. Defensa de la identidad mexicana por encima de color de piel y origen. 7.8. Remover estatuas y nombres de calles y avenidas, colonias, pueblos, ejidos, municipios de enemigos de nuestra identidad y sustituirlos por los que nos den identidad. 7.9. Impulsar las lenguas originarias y usarlas oficialmente. Respeto a las culturas indígenas, a las culturas populares y a nuestra identidad, historia, poesía, astrología, música, ecología, lengua, gastronomía, vestimenta. Evitar perder las lenguas originarias. 7.10. Son las comunidades indígenas quienes defienden ellas mismas su cultura, respeto a sus formas de expresión, usos y costumbres. 7.11. Enriquecer nuestra cultura con la de los migrantes. 7.12. Aumentar la memoria histórica nacional, regional, local y reciente. 7.13. Dar a conocer la historia real de México, abandonando la historia hispanista, colonial y neocolonial. 7.14. Fomentar la historia local y la cultural en cada lugar. Fomentar el estudio de la historia local y la memoria histórica actual en cada institución educativa. 7.15. Reconocer que México es pluricultural y plurinacional. Punto número 8. Agua para todos. 8.1. Aprobar una nueva ley general de aguas con sentido social. 8.2. Captar agua de lluvia. Restaurar nuestras cuencas y flujos subterráneos. 8.3. No permitir la sobreexplotación y el acaparamiento por grandes corporaciones. 8.4. El agua es un derecho humano, lo reconoce la Constitución en el artículo 4. Es preciso garantizar los derechos del agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios. 8.5. Soberanía alimentaria con sustentabilidad hídrica. 8.6. Lograr sistemas municipales y metropolitanos eficaces y sostenibles. 8.7. Investigación, información y construcción de capacidades. 8.8. Proteger nuestras cuencas y aguas de proyectos destructivos y contaminantes. 8.9. Armonizar la gestión del agua y la generación de energía. 8.10. Financiar el acceso equitativo y sustentable. 8.11. Recuperar la soberanía sobre nuestra agua. Informar a la gente y difundir el problema del agua. 8.12. Poner fin a la corrupción y la impunidad hídrica. 9. Derechos laborales garantizados. 9.1. Derecho al empleo universal y seguridad en el empleo. 9.2. Pensión garantizada por el Estado. 9.3. No al outsourcing. 9.4. El Estado debe ser garante del empleo. 9.5. Empleo digno, salario suficiente y todas las prestaciones para todas y todos, desde su ingreso a laborar. 9.6. El Estado ha de generar empleo desde lo local hasta lo nacional y con desarrollo sustentable. 9.7. Agilizar y garantizar la justicia laboral. 9.8. Democracia y autonomía sindical. 9.9. Difusión amplia de la problemática laboral. 9.10. Solo el desarrollo incluyente e integral garantiza el empleo. 9.11. La obsolescencia programada afecta el empleo. 9.12. Derecho al empleo a migrantes y reconocer el trabajo doméstico. 9.13. Jornada de 8 horas. 9.14. No a los despidos durante la pandemia. 9.15. Revertir la reforma laboral creada por Felipe Calderón e impulsada por Peña Nieto. 10. Cancelación de concesiones mineras y defensa del medio ambiente. 10.1. Impedir el despojo de mineras a la nación que se han apoderado de la mayoría de nuestro territorio. 10.2. Lograr que los impactos ambientales de las minas no afecten a comunidades y regiones. 10.3. No a la minería a cielo abierto. 10.4. Dotar preferentemente el agua a las comunidades y no a las mineras. 10.5. Prioridad a las comunidades y pueblos para la toma de decisiones. 10.6. Renovar la ley minera, la ley federal de responsabilidad ambiental y la ley general de equilibrio ecológico. 10.7. Efectuar estrictamente las consultas a los pueblos indígenas. 10.8.
contar con información transparente, control de la actividad minera y con un plan maestro nacional. 10.9. Son necesarios mayores ingresos e impuestos de la actividad minera y que la riqueza se quede en nuestro país. 10.10. Fomentar con la riqueza mineral el desarrollo nacional, así como de proyectos productivos locales y regionales. 10.11. Respeto a derechos, condiciones de trabajo y a la vida de los trabajadores mineros. 10.12. Eliminar las concesiones en manos extranjeras y de grandes corporaciones nacionales. La minería es una actividad estratégica que debe ser nacionalizada. 11. Defensa de derechos humanos que niega el capitalismo. 11.1. Todos los derechos humanos garantizados para todas y todos. 11.2. Establecer métodos y mecanismos para garantizar los derechos. 11.3. Pueblos originarios, autonomía indígena y mecanismos democráticos de consulta. 11.4. Derecho a la información veraz y el acceso a medios desde lo local a lo nacional, en redes sociales, televisión, prensa, cine. 11.5. Derecho a la seguridad, depuración de los aparatos de justicia, las fuerzas de seguridad y la organización civil desde las comunidades. 11.6. La paz y la seguridad van de la mano a la garantía de derechos. 11.7. Organización en cada colonia, municipio, alcaldía, para guardar la paz y garantizar derechos. 11.8. Derecho a la protección civil en todas las comunidades del país. 11.9. Todos los derechos a la comunidad LGBTTI con mecanismos que lo garanticen. 11.10. Derecho a la alimentación, defendiendo la vida sana. 11.11. Reconstruir el tejido social de cara a la garantía de derechos. 11.12. Concientizar y capacitar en el conocimiento y ejercicio de derechos. 12. Renovación democrática y nueva constitución. 1. Por la renovación democrática. 2. Que la selección de candidatos corresponda a los electores. 3. Asambleas de vecinos, trabajadores, escuelas para elegir candidatos. 4. Elegir candidatos conocidos, sin campañas, con equidad para exponer sus programas en tiempos iguales en TV, radio, impresos comunes que presenten su programa y acceso equitativo a eventos locales. 5. Los candidatos ganadores deben cumplir el programa presentado en la elección. 6. Los representantes responden a los electores, no a un partido. 7. Establecer proceso de revocación de mandato. 8. No al financiamiento a los partidos, no a la partidocracia. 9. Sustituir al INE por un órgano electoral popular que promueva el proceso electoral. 10. El órgano electoral popular se apoyará en la autoorganización y de apoyo contratará a decenas de miles de trabajadores que en brigadas promuevan asambleas, informen y realicen el trabajo administrativo. El presupuesto de la OEP será austero. 11. Se impulsarán las propuestas y se prohíben las campañas que implican el manejo de dinero. 12. Por una nueva constitución que garantice los derechos. 13. Asamblea Constituyente electa por el pueblo de abajo hacia arriba, democráticamente, no por los partidos. 13. Solidaridad internacional. Respeto a la soberanía. 13.1. La no intervención. Solución pacífica de los conflictos. Paz, seguridad y cooperación internacional para el desarrollo. Autodeterminación de los pueblos. Prescripción de la amenaza y el uso de la fuerza. 13.2. México es soberano, no un miembro integrado de una región. Defender el sentido patriótico y la unidad nacional por la soberanía, sin injerencia extranjera. Defensa de mexicanos en el extranjero. 13.3. Libertad del comercio, no sanciones ni bloqueos en las relaciones internacionales.
No participar en guerras comerciales como la de Estados Unidos y China. 13.4. Apoyo a las naciones que luchan por sus derechos. Cataluña, Quebec, Irlanda, Escocia, República Saharaui, entre otros. 13.5. Cese a las agresiones contra Yemen, Siria, Haití. 13.6. Apoyo a los pueblos de América en pie de lucha. Estados Unidos, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia. 13.7. Fin al bloqueo a Cuba. 13.8. Independencia para Puerto Rico. 13.9. Respeto a los derechos de las naciones indígenas originarias. Autonomía y consultas en su toma de decisiones. 13.10. Apoyo a todos los pueblos que luchan por el medio ambiente. 13.11. Unión y solidaridad con todos los pueblos. Lucha contra los gobiernos imperialistas. 13.12. Responder a las amenazas con medidas recíprocas. Castigar capitales de países que discriminan al migrante. Combatir opresión extranjera dentro y fuera de las naciones. 13.13. No a la discriminación por origen nacional. Todos los derechos a los migrantes. No criminalizarlos. La migración es un derecho. 13.14. No privatizar playas. Cero tolerancia a la discriminación contra mexicanos en nuestra propia tierra. Combatir opresión extranjera dentro y fuera de las naciones. Defender la integridad territorial de su apropiación por parte de extranjeros. Estos son los puntos propuestos. Y son producto de la discusión, de la plática de largos meses en el Foro Alternativa Democrática. Este trabajo que estamos viendo y presentando como Congreso de la Soberanía se da gracias a la intervención y el trabajo colectivo que se realizó en ese Foro Alternativa Democrática. Este foro se realizó vía Zoom, desde luego, porque en la actualidad creemos, como Congreso de la Soberanía, que tenemos que tener gran responsabilidad social. Tenemos que ser ejemplo de responsabilidad social porque esta pandemia lo que más necesita es que todos seamos conscientes de que lo que hagamos como individuos afecta a la sociedad y lo que suceda a la sociedad nos afecta como individuos. Esta pandemia nos ha ayudado a desarrollar nuestra conciencia, también a forjar nuestra voluntad y a darnos cuenta que aún en condiciones adversas podemos seguir adelante construyendo nuestro futuro. Estas tres propuestas sintetizan gran parte de las necesidades prioritarias de nuestro pueblo. Es importante que en cada sector, en cada lugar, la población tome por sí misma las decisiones y la responsabilidad para que todo el trabajo en nuestro país sea obra colectiva, porque puede mucho más el colectivo que nadie en lo personal. Estas 13 propuestas se están presentando el día de hoy para la sociedad. A continuación, vamos a entregar el premio Soberanía a un gran compañero, un compañero de lucha que durante toda su vida fue congruente con su línea de pensamiento. Estamos hablando, desde luego, de Virgilio Caballero. Virgilio Caballero, desde niño, empezó a trabajar en la radio a los 6 años y toda su vida se ligó a los medios de comunicación con la tarea de hacer prevalecer la verdad,
de hacer prevalecer la verdadera información. Fue alguien que luchó muchísimo contra los regímenes. A él le tocó trabajar con cuando estaba el régimen del PRI y luego del PAN. Le costó su valentía, su entereza y su claridad, le costó ser despedido en varias ocasiones del Canal 11, donde fue director, luego del Canal del Congreso, pero Virgilio hasta el último momento siguió en pie de lucha y merece este reconocimiento y homenaje que le hacemos el día de hoy. A continuación, vamos a comenzar a entregar el premio Soberanía. Es un premio que el Congreso de la Soberanía le ha otorgado a compañeros que se han destacado por una vida de lucha por México. El premio se le ha dado a Luis Javier Garrido, que fue un escritor y periodista que hablaba con una transparencia, firmeza, valentía y enjundia que a todos y a todas nos alumbraba el camino. Él recibió el premio Soberanía, que consiste en una medalla de plata. También se le otorgó al periodista Jaime Avilés, al caricaturista que todos conocemos, Rafael Barajas, el Fisgón, que bueno, sabemos que día a día está con la espada desenvainada en defensa de nuestro país. A Cristina Barros y a Marco Buenrostro, que se destacaron por la defensa del maíz y de la soberanía alimentaria. El día de hoy vamos a entregar el premio Soberanía a el compañero Jesús Escamilla, compañero nuestro, muy querido, admirado y que sigue entre nosotros porque su lucha, su pensamiento, su solidaridad con todos los pueblos y en particular con el pueblo de Cuba sigue. Jesús Escamilla. El Congreso de la Soberanía hace un homenaje y le entrega la medalla Soberanía al compañero Jesús Escamilla, quien siendo muy joven se comprometió con la lucha de la clase obrera, la democracia en México y el internacionalismo proletario. Participó en la formación de la promotora Va por Cuba, realizando importantes acciones de solidaridad como lo fue el envío de un barco con petróleo en pleno periodo especial. Buscó la unidad del movimiento progresista y fundó el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, donde supo mantener la unidad en la organización. Cuando el expresidente de México, Vicente Fox, suspendió las relaciones diplomáticas con Cuba, fue la convocatoria del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba la que movilizó rápidamente a la población y obligó al gobierno a revertir la medida. Impulsó el retorno de Elián, el niño balsero, la oposición al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y estrechó lazos entre el pueblo mexicano y el cubano. Apoyó también las luchas por la soberanía en Bolivia, Venezuela, Honduras, Puerto Rico y otras muchas. Realizó gran labor entre los jóvenes para integrarlos a las acciones antiimperialistas. Promotor del arte y la cultura a lo largo de los años. Es conocida su generosidad y compañerismo. Siempre activo, preparó el 25º Encuentro de Solidaridad con Cuba próximo a realizarse. Murió el 9 de junio de 2020. El ejemplo que nos deja Escamilla es imperecedero y su lucha la continuamos sus compañeros, hasta el triunfo. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal.
Jesús Escamilla, inolvidable para nosotros. Seguiremos tus pasos de lucha y solidaridad internacional y también, como no, claro, de lucha aquí en nuestro país junto con el pueblo. A continuación vamos a rendir un sentido homenaje a los 43 normalistas desaparecidos, a los normalistas asesinados esa misma noche trágica del 26 de septiembre del 2014, y a los normalistas de todo el país que están en pie de lucha y desde hace décadas son una de las vanguardias en nuestro México. Esta canción se llama Camino. Es interpretada por Lorena Moctezuma con el acompañamiento en guitarra de Iscoat Moctezuma Pérez. Que no se sequen nuestras lágrimas mientras seguimos el camino, que nos acompañen en la lucha, compañero normalista, sembrado en el combate por una patria nueva, en que la vida pueda más que la muerte y al crimen lo aplaste la justicia. Que no se sequen nuestras lágrimas, que mojen nuestra tierra seca, nuestra herida tierra mexicana, pisoteada por la bota del imperio americano. Compañero normalista, vamos juntos a la lucha, que florezca nuestra patria y levante el corazón, que nos palpita todos. Que no se sequen nuestras lágrimas mientras seguimos el camino, que nos acompañen en la lucha, compañero normalista, sembrado en el combate por una patria nueva, en que la vida pueda más que la muerte y al crimen lo aplaste la justicia. Combatamos, compañeros, sin dejar nuestro camino, hasta que levante el sol y se limpie el cielo para iluminar tu rostro, compañero normalista. Rostro limpio, resuelto a vencer, para pintar futuro tras unirnos todos, y que no se sequen nuestras lágrimas, gotas de ternura, gotas de coraje que nos acarician mientras resbalan, regando el camino que tú nos mostraste, compañero normalista. Para avanzar resueltos, mientras se levanta el pueblo tras su ejemplo normalista, tras su meta de paz, justicia y libertad. Que no se sequen nuestras lágrimas hasta que por fin reflejen
en medio de luces, todo lo alcanzado tras nuestra victoria. Compañero normalista, ¿qué será de ustedes? ¿Qué será del pueblo? ¿Qué será muy nuestra? ¿Qué será por siempre? Vamos a entrar un punto después de este homenaje a los 43 normalistas que después de 6 años siguen desaparecidos. Esto es algo totalmente injustificable, insólito, que asombró al mundo entero y llenó de dolor a las familias de padres, de madres de los 43, pero también de todo el pueblo de México, de todos nosotros. A continuación vamos a un punto crucial que es el de la soberanía financiera y suspensión de pagos de la deuda, esa deuda interminable con la que cada vez pagamos más, pero cada vez debemos más y cada vez se engordan más los bolsillos de los grandes financieros internacionales. A continuación, vamos a entregar el premio Soberanía a un gran compañero, un compañero de lucha que durante toda su vida fue congruente con su línea de pensamiento. Estamos hablando, desde luego, de Virgilio Caballero. Virgilio Caballero, desde niño, empezó a trabajar en la radio a los 6 años y toda su vida se ligó a los medios de comunicación con la tarea de hacer prevalecer la verdad, de hacer prevalecer la verdadera información. Fue alguien que luchó muchísimo contra los regímenes. A él le tocó trabajar con cuando estaba el régimen del PRI y luego del PAN. Le costó su valentía, su entereza y su claridad, le costó ser despedido en varias ocasiones del Canal 11, donde fue director, luego del Canal del Congreso, pero Virgilio hasta el último momento siguió en pie de lucha y merece este reconocimiento y homenaje que le hacemos el día de hoy. Medalla Soberanía a Virgilio Caballero, luchador social quien a lo largo de toda su vida defendió con valentía la soberanía nacional y popular, el derecho a la información, el rescate de nuestra cultura y la solidaridad con la lucha de los pueblos por su soberanía. Periodista valiente y perspicaz, fue presidente de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui, AC. Escuchemos sus palabras, reflexionemos y sigamos su ejemplo. El más grave de todos es la entrega de México a los Estados Unidos, a partir de las reformas, sobre todo la energética y la de telecomunicaciones, que fueron aprobadas sin discutir por esta legislatura. El territorio nacional ya es territorio norteamericano, así lo digo con toda seriedad. Y el plan es que el país sea un anexo de Norteamérica, incluso jurídicamente hablando. Hacia allá vamos. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal. Todas ellas, hasta el momento, por fortuna para nuestro país, fracasadas. Al día siguiente de ese diciembre de 2013, en que se llevó a cabo la reforma energética, el jefe del Comando Norte norteamericano, un militar que está muy atento a todo lo que ocurre en nuestro país, salió a declarar que los recursos energéticos de México son prioridad nacional
para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, el petróleo privatizado es un recurso de la seguridad nacional norteamericana. ¿Cómo es posible, me he preguntado yo en todos estos 2 años últimos, que se haya podido renunciar tan abiertamente a la independencia del país y al mandato soberano de nuestro Estado supuestamente propio, sin que la gente se diera cuenta? Si no fuera por la complicidad de los medios de comunicación, que todo lo ocultan o todo lo deforman y que solo tienen en cuenta los temas que al poder económico y político del país le interesan, nos habríamos quizás enterado de que no somos ya un país independiente. Claro, han manoseado la Constitución de la República, la oligarquía de nuestro país como se les ha dado la gana. La Constitución de la República consta de 136 artículos, donde están establecidos nuestros derechos y nuestras obligaciones, y las del Estado y las de los gobiernos y las autoridades. Y de 1917 para acá, de esos 136 artículos, 127 han sido reformados. Es decir, solamente 9 artículos de la Constitución mexicana no han sido tocadas por los caprichos de los gobernantes. Cada presidente de la República que ha venido al poder ha reformado la Constitución. No tiene ya casi nada que ver con la Constitución de 1917. ¿Saben cuántas reformas tiene la Constitución norteamericana? Que se echó a andar, se estableció en 1776, antes que la nuestra, mucho antes que la nuestra. En más de 200 años, los legisladores norteamericanos le han hecho solamente 6 reformas a la Constitución política de los Estados Unidos. Y nosotros le hemos hecho 634 reformas. Es decir, el manoseo sobre nuestra ley fundamental, como dice muy bien Diego Valadez, la Constitución de la República durante un tiempo expresó la voluntad del pueblo, fue del pueblo. Luego, en cuanto empezaron a reformarla, se convirtió en la Constitución de las élites, de la oligarquía gobernante. Y ahora, dice Diego Valadez, ha terminado por ser la reforma de las empresas extranjeras. Cuánta razón hay en las palabras del gran Virgilio Caballero. Nosotros sabemos bien que todas esas reformas que han sido contrarreformas no son válidas, son producto de gobiernos entregados al extranjero. Y el artículo 136 de la Constitución deja claro que la Constitución no puede ser abrogada, ni pueden violarse sus principios ni sus derechos y garantías esenciales, por lo que cuando un mal gobierno sea derrocado, la Constitución tiene que recuperar su vigencia. Esto quiere decir, tenemos que recuperar todos aquellos artículos de la Constitución en el cual queda claro que los bienes del subsuelo, por ejemplo, son de la nación y que no deben de darse concesiones a empresas extranjeras. El artículo 135 de la Constitución dice que es posible reformar a la Constitución para garantizar los derechos que de ella emanan, pero en ningún momento contra reformarla, revertirla. Eso no es válido. Por lo tanto, estamos claros que son anticonstitucionales todas las reformas del PRIAN.
Sin embargo, como dice Virgilio, esta Constitución parchada con más de 637 reformas tiene que ser en un momento dado renovada. Estamos por una nueva Constitución, la Constitución del siglo XXI, para que los derechos no queden en mera letra, sino en realidades para todas y todos. Continuamos con el punto derechos laborales garantizados, un punto muy, muy importante. Recibimos un saludo y está presente aquí con nosotros de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos a través de Pedro Moctezuma Barragán, quien nos da un saludo y un mensaje a través de el 6º Congreso de la Soberanía. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Les extendemos un saludo muy grato por parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, en este 10º aniversario del Congreso de la Soberanía. Estamos juntos en una lucha por un elemento vital para las mexicanas y mexicanos y para la soberanía de la nación. Y este es el agua como bien común, el agua como un bien de la nación, que a lo largo de los años neoliberales ha venido siendo privatizada, ha venido siendo acaparada y ha venido siendo contaminada por fines mercantilistas, para los grandes negocios, para la minería tóxica, el fracking, los grandes proyectos inmobiliarios y para exportar como cerveza o como productos de agroexportación que no sacian ni la sed, ni el hambre, ni el bienestar de las comunidades en México. Por ello, desde hace 8 años y medio, se ha dado esta lucha que ha venido avanzando para coordinarnos nacionalmente las distintas organizaciones a lo largo y ancho de México, crear de manera colectiva una iniciativa de ley ciudadana de Ley General de Aguas. Esta iniciativa ciudadana ha sido respaldada por 198,000 firmas en lo que ustedes participaron y ha sido también respaldada por trabajos técnicos, legales, para construir el buen gobierno del agua en nuestras comunidades y en proyectos micro y meso. Hoy esta ley está siendo debatida y dictaminada en las comisiones del Legislativo, actualmente en la Cámara de Diputados, y es muy importante que conozcamos la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas a fondo y que en las próximas semanas defendamos los contenidos que han sido producto de cientos de foros, de talleres y de reuniones en los 32 estados de la República. Esta ley viene de abajo, está atendiendo a las necesidades de todas y todos y también tiene en la perspectiva el ciclo vital del agua y la defensa de la sustentabilidad ambiental. Por ello es que es un gran gusto saber que hay fuerzas sociales que defienden la soberanía y que defienden algo tan vital como el agua en nuestro país. Muchas gracias y que tengan mucho éxito sus trabajos. Buenas tardes. A continuación vamos a otorgar el premio Soberanía a la gran maestra Victoria Novello, quien nos acaba de dejar muy recientemente, hace un par de meses, pero también nos dejó un testimonio de lucha y un ejemplo a seguir. Victoria Novello. Victoria Novello. El Congreso de la Soberanía rinde homenaje y le otorga la medalla Soberanía a Victoria Novello. Su familia materna fue perseguida por los nazis.
Su abuela la introdujo en el marxismo y el antifascismo. Su padre era yucateco. Amó a México y recorrió todos sus rincones. Antropóloga que se interesó en los movimientos sociales y se involucró en la vida de asambleas y acciones. Participó en el movimiento de 1968, donde enfrentó la represión y tomó gran conciencia. Se interesó en el productor, el trabajador, el ser humano, en las artesanías de México. Tuvo compromiso y responsabilidad social. Victoria se centró en su trabajo, en la clase obrera industrial, en el sindicalismo mexicano, el estudio de los petroleros, e hizo aportaciones muy importantes al estudio de los trabajadores, problemas y soluciones. Su estudio de la cultura obrera es fundamental. Fue pionera en la antropología del trabajo. Impulsó el Museo de Culturas Populares, donde hizo una exposición sobre la vida obrera en México. Realizó un profundo trabajo de difusión y divulgación. Victoria rompió con los nichos elitistas para llegar al pueblo. Fue un motor para que el conocimiento llegara al pueblo por encima de las capillas académicas elitistas y encerradas en sí mismas, gozando de privilegios. Algunos de sus libros fundamentales son Las artesanías y el capitalismo en México, Las artesanías en México, sus monografías obreras, Democracia y sindicatos, La difícil democracia de los petroleros, Los trabajadores estamos en huelga, Coloquios sobre cultura obrera, La industria en los magueyales, Trabajo y sindicatos en Ciudad Sagún, Yucatecos en Cuba, Etnografía de una migración, Trabajo de campo en tiempos violentos, y videos como La Candona, Medio siglo de sueños, Los mayas y las haciendas yucatecas en el siglo XIX, La tortilla, Alimento, Trabajo y tecnología y otros muchos escritos y videos documentales. El día 22 de julio de 2020, en Tepoztlán, Morelos, murió esta mujer extraordinaria, Victoria Novello. Victoria Novello está con nosotros. Necesitamos la renovación democrática. Creo que en las últimas semanas estamos viendo palmariamente cómo este sistema electoral actual, este sistema político, no resuelve los problemas. Hace falta una renovación profunda y una nueva constitución. A continuación, llega un momento muy emotivo para todas y todos nosotros, y es nuestra defensa de la proposición de que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz a la Brigada de Médicos Cubanos Henry Revy. El Congreso de la Soberanía apoya a la Brigada Henry Revy para obtener el Premio Nobel de la Paz por su labor a nivel internacional a favor de los pueblos desde el año 2005, por encima de diferencias y en aras del bienestar de toda la humanidad. La brigada ha estado presente este año en casi 40 naciones de diferentes latitudes, México incluido. En nuestro país colaboraron en 9 hospitales en los que se atendieron a 3,000 afectados de coronavirus. La brigada está trabajando a favor de pueblos hermanos desde agosto de 2005, cuando se conforma una brigada médica con la intención de brindar ayuda a la población afectada por el huracán Katrina en Nueva Orleans. Esta brigada fue denominada Fuerza Médica Henry Revy en memoria de aquel excepcional joven combatiente norteamericano que murió luchando por la independencia de Cuba. La brigada Henry Revy ha prestado servicio en 60 naciones desde 2005, un ejemplo de internacionalismo, de una fuerza poderosa a favor de la ayuda mutua, el entendimiento y la asistencia entre los pueblos. Merecen el Premio Nobel de la Paz. Estamos llegando ya al final y tenemos un mensaje final que dirigir a todos los participantes, y en este momento lo vamos a transmitir.
Pocas veces México había estado en una encrucijada como la que atravesamos hoy. Es hora de tener responsabilidad social y organizarnos para sacar al país adelante. Esto será posible si se asume la soberanía. Ahora marcamos el inicio de otra década de mucho trabajo en todo el país y de éxito seguramente, y dentro de todos los sectores. La lucha por la soberanía se da en todos los frentes, para que las decisiones se tomen por los propios actores sociales. Serán tomadas por las poblaciones mismas en todos los lugares, las y los trabajadores en todos los ámbitos, las y los jóvenes, los pueblos originarios, todo el pueblo, forjando su unidad, tomarán las decisiones necesarias para el bienestar general, con la confianza de la fuerza que se tiene para hacer valer la voluntad popular por encima de los intereses de las corporaciones y del imperio. Hay mucho trabajo por delante, pero también el optimismo que nos da a saber que a lo largo de su historia el pueblo de México ha superado todo tipo de crisis y así lo hará en el futuro, siempre y cuando nos organicemos para hacer valer la soberanía popular. Invitamos a todas y todos los mexicanos que quieran participar en las actividades del Congreso de la Soberanía a dárnoslo a conocer para convocarlos a participar en futuras acciones. Las contrarreformas neoliberales a la Constitución de los presidentes del PRIAN son anticonstitucionales y no son válidas, por lo que tienen que ser revertidas según los artículos 135 y 136 de la Constitución. Se deben de retirar todas las concesiones con las que se entregaron nuestros recursos. Para cerrar paso a que vuelva a suceder un proceso tal de entrega, es necesario en el siglo XXI una nueva Constitución que apruebe la renovación democrática y cierre el paso a decisiones antinacionales y antipopulares, que recoja todos los derechos enunciados formalmente en la anterior Constitución, pero con mecanismos para garantizar que se hagan realidad. Vamos a convocar a todo el pueblo a trabajar y a alcanzar este objetivo. ¡Viva la soberanía! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos del mundo! ¡Viva! ¡Viva el 6º Congreso de la Soberanía! ¡Viva! Para cerrar, desde luego, nuestro querido himno nacional mexicano.